Ahora revisemos una de las herramientas estadísticas más potentes, más poderosas y más mágicas de lo que se utiliza en psicología y en las evaluaciones psicológicas. Y es que, llevado al extremo, llevado a un análisis más sofisticado, esta idea de que hay variables que esperas que se relacionen, pero hay variables que esperas que se relacionen menos, que haya correlaciones altas entre ciertas variables, correlaciones bajas, cercanas a cero, entre otras. Pero esto lo lleves a los reactivos, a cómo esperas que se correlacionen los reactivos, los ítems que contestaron las personas. Pues si tú tienes un instrumento que tiene varias partes, por ejemplo, un examen de primaria, tenía un examen de historia y un examen de español dentro del mismo libro. Entonces esperas que, pues como historia y español son conocimientos diferentes, pues lo que contesten las personas en una o en otra de las áreas, pues no siempre esté igual de relacionado que lo que contesten dentro de las preguntas de historia, dentro de las preguntas de español. Entonces, esto llevado al extremo te permite tú decir ítem por ítem cómo quieres que se agrupen, y que entonces los análisis estadísticos te digan si efectivamente se agrupan así o si estabas equivocado o equivocada porque no, las personas no tienden a responder como esperabas que respondieran. Esto es una evidencia muy fuerte de la estructura interna de tu instrumento. Si tú tenías 5 factores dentro de tu instrumento y los marcas así agrupados en este análisis, pues deberías esperar que se ajuste adecuadamente. Y si no se ajustan, entonces es identificar pues cuáles ítems no o cuál sección de tu instrumento es el que tiene evidencia débil de esa manera. Entonces veamos las dos versiones que hay de ese análisis. Primero el análisis este, primero el análisis que es menos potente y es el más viejo y es explorar si tiene una estructura tus ítems y ver cómo se agrupan. Entonces, este es un análisis factorial exploratorio. Aquí es como si no supieras qué tipo de estructura tiene tu instrumento, quieres explorar cómo se acomodan y te va a proponer si hay un factor, 2 factores, 3 factores, como los grupos de reactivos que hay, de acuerdo a cómo tienden a responder las personas. Pero si tú ya tienes claro cuál es la estructura interna que deberían tener, te puedes ir con un análisis factorial confirmatorio. Entonces veamos nada más por cuestión de cómo se hace el análisis factorial exploratorio. Lo que entonces quieres hacer es tomar todos tus reactivos, por ejemplo, la M1 y los voy a tomar hasta el AB, todos. Todos. No tomes los totales porque va a pensar que son reactivos. Entonces los paso a la sección de variables. Problema, no puedo pasarlos porque deben ser, están marcados como escala. Entonces, cuando ya marque todos estos, efectivamente ya va a poder hacerlo. Entonces, ya que tienes todos los reactivos en formato de escala, ya los puedes pasar todos al análisis. Ahora, para cuestiones solamente de ilustrar este tema, para hacer un poquito más fácil la ilustración de los reactivos, voy a pasar solamente 5 de los reactivos de cada uno de los instrumentos que tenemos, del AMSA, del ISA y del AB. Entonces pasamos. Se supone que bueno, una buena práctica es diferenciar tus factores de tu instrumento con letras para que entonces puedas distinguirlos aquí fácilmente. Y bueno, aquí la idea básica es que ya nos dio el resultado. Nos dice que sí hay aparentemente ciertas correlaciones entre los factores y por lo tanto, sí hay posiblemente grupos de reactivos. Esta es la prueba que nos da primero. Luego nos va a dar como cómo se acomodan los reactivos según estos factores que nos propone, usando un criterio de análisis paralelo, que es uno de los más usados. Aquí es donde tú puedes cambiarle que a lo mejor quieres algún tipo de varianza explicada, y esos son los eigenvalues. O si tú prefieres que te proponga los primeros tantos reactivos que encuentre, uno, 2, 3, 4, tú ya le propones si esperas un número de factores en particular. Pero creo que nos podemos quedar con el análisis paralelo y en este caso encontramos que había correlación entre los diferentes instrumentos, así que le podemos permitir que sea oblicuo. De hecho, esto es lo más recomendado. Y bueno, creo que esto nada más nos cambia un poco cómo se muestra esta tabla. Pero lo importante es poder identificar qué significa esta tabla. Esta tabla de factor loadings nos dice, estos valores de aquí son una especie de correlación entre ese factor latente que se supone que es el que busca medir los reactivos
que tienes en tu instrumento. Por ejemplo, en nuestros casos de los reactivos de personalidad puede ser neuroticismo. Neuroticismo es el factor de personalidad, es el rasgo de personalidad que no es que cada reactivo lo mida directamente, sino que en conjunto ese grupo de reactivos ya te dice algo en neuroticismo. Porque el que una persona conteste nada más que sí a uno de esas varias actitudes o acciones que viste, no necesariamente lo hace más neurótico. Pero si en conjunto tiende a contestar todas esas de cierta manera, entonces eso sí ya nos daría un buen indicador de eso. Entonces lo que esperaríamos es que estos factores agrupen con una correlación alta a ese mismo factor 1 todos los reactivos que esperábamos que se agruparan de esa manera. Y vemos que todos los reactivos de Lisa justamente están altamente correlacionados con ese factor latente. Entonces quiere decir que eso es muy buena evidencia de que nuestros reactivos están bien diseñados, tienden a contestarlo igual las personas que salen altas en uno tienden a salir altas en otro. Es decir, esta es una evidencia mucho más fuerte de esa estructura interna. Ahora, los 5 de la AMSA también queríamos que salieran juntos, pero aquí nada más aparecen 4. El otro está acá perdido, como si no perteneciera a ninguno de estos tres. Entonces, 4 de 5 también es muy buena evidencia, solamente que tenemos que ver pues, qué pasa con ese reactivo, cómo está redactado y por qué sale tan diferente de estos. Y así vemos que el AVE nada más salió en 2 reactivos agrupados, el restante grupo de 3 pues parece que no estaría cargado relacionado con uno de estos 3 primeros factores. Los factores se acomodan según esta tabla, de manera que aparezca primero el factor con más reactivos y luego los con menos reactivos. Entonces realmente el orden ya está acomodado, ya es ordenado. Y también el orden de los reactivos, pues ya se acomoda por poner el que salió con la correlación más alta. Entonces realmente todos los demás valores en esta tabla sí existen, sí hay una correlación entre este factor 1 y el resto de los reactivos, pero están ocultos por esta medida. Si tú le pones un valor de 0, van a aparecer aquí todos los valores porque realmente sí hay correlaciones, pero son correlaciones de 0. Eso es como la evidencia discriminante, correlaciones altas con los reactivos que sí esperarías que estarían relacionados, pero correlaciones de 0 con los reactivos que esperarías que no son parte de ese factor y por lo tanto una correlación muy baja. Entonces esto se tiende a acostumbrar mostrar con punto 3 o punto 4 de este punto de corte para que esos valores no aparezcan y sea más fácil identificar cómo están agrupados esos reactivos. Ya es este grupo de 5, este grupo de 4, este grupo de 2. Y bueno, podemos ver más cosas. Por ejemplo, el script plot es una de las medidas que te dice cómo eligió los factores. Aquí eligió 3, no porque supiera que le dimos 3, sino porque por las varianzas explicadas de la cantidad de reactivos y cantidad de factores, notó que con 3 reactivos, que son estos primeros 3 que aparecen en esta gráfica, explicas mucho de la varianza, que son estos eigenvalues, y ya a partir del cuarto, quinto y demás, esos ya no agregan mucho más medición. Entonces, aquí es con este tipo de script plots, es con el que elige, con este análisis paralelo, con cuántos factores se va a quedar. Porque realmente lo que pudieras hacer es obtener la misma cantidad de factores que la cantidad de reactivos que tienes, que son 15. Son 15 los que aparecen aquí, pero te quedas con menos porque lo que buscas es grupos de factores. Entonces, no te conviene tener los 15. Entonces, realmente hay más medidas que te permiten ver mediciones de eh, calidad de este tipo de factores. Por ejemplo, una que se tiende a usar mucho es la correlación entre los mismos factores, que aquí ves que el factor 1 y el factor 2 correlacionan bastante bien, el 2 y el 3 también, pero el 1 y el 3 no. Entonces, esto parece que el 1 y el 3 no parecen estar evaluando lo mismo y por eso también pues no agrupan los mismos reactivos, ¿no? Entonces, puedes revisar con mayor detalle esto, pero realmente este tipo de análisis pueden llevar un poquito más de tiempo ver los demás detalles. Pero el punto es que si logras hacer esto y ver cómo se agrupan tus reactivos y de hecho, y se agrupen más o menos como tú esperabas, pues justamente es muy buena evidencia de la estructura interna. Esto es evidencia de validez porque como tú esperabas que se agruparan de una manera, que se agrupen efectivamente de esa manera. Ahora, los reactivos que no se agruparon de una manera adecuada, pues es cuestión de seleccionarlos, como lo hicimos en la confiabilidad, pero esta vez por la evidencia de validez. Aquí entonces es cuestión de verlos, hacer un análisis cualitativo, ver en qué consisten estos reactivos y por qué son diferentes del resto.
Ahora, eso fue un análisis factorial exploratorio. Comentábamos que esto es el análisis más viejo y es el menos potente. ¿Qué tal si tú ya supieras cómo esperas que se agrupen esos reactivos? Como realmente lo tenemos aquí, como lo tenemos en nuestros reactivos de personalidad. Entonces, aquí lo conveniente es aplicar un análisis factorial confirmatorio. Vamos al confirmatorio y lo que nos va a preguntar es cuántos factores quieres o esperas que haya entre tus reactivos. Vamos a ponerle 3 factores porque teníamos aquí 3 escalas. Y de aquí seleccionamos los reactivos. Aún dijimos que nada más 5 por cuestiones de hacerlo más sencillo en este caso, el ejemplo. Vamos a tomar 5 del AMSA y se van al factor 1. Y de hecho le podemos llamar así, AMSA. Y luego los 5 reactivos del ISA y le podemos llamar así justamente, ISA. Y los 5 reactivos primeros del AB y justamente le llamamos así también, AB. Entonces justamente ya le dijimos cómo queremos que estén agrupados los reactivos, cómo esperamos que estén. Esto sí tiene buena consistencia lo que esperamos con lo que se obtiene en la práctica, en los datos, va a ser muy buena evidencia de validez, de hecho va a ser mejor que la anterior porque esto nos dice como explorando los datos cómo se agruparían, pero realmente esto nos dice que tanto nuestra suposición inicial sí coincide con los datos. Entonces aquí lo que vamos a ver son algunos datos como estos mismos correlaciones que veíamos arriba, pero esta vez ya no nos muestra la de todos con todos, porque realmente queríamos solamente los 5 reactivos del AMSA con el factor latente del AMSA. Entonces es como esta misma tabla, pero sin estas columnas diferentes esperadas, porque realmente no los esperamos. Le dijimos que no queríamos que hubiera relación entre estas 5 reactivos del AMSA con el ISA. Entonces nos dice qué tanto hay una correlación entre estos valores y estos. Y bueno, con su desviación estándar nos dice qué tan significativo es. Aquí, por ejemplo, esta correlación o esta relación entre el ítem 2 del AB con el factor latente de AB no es muy buena. No hay evidencia suficiente para rechazar la nula de que no hay relación. Entonces, este ítem estaría bastante, pues no en la sintonía del resto de los reactivos. Y el intervalo de confianza es este mismo valor estimado, pero con el margen de error que se puede calcular. Y bueno, estas varianzas generalmente se establecen como 1 inicialmente y podemos encontrar aquí correlaciones entre los diferentes factores. Aquí vemos LAMSA con ELISA, punto 47, AMSA con AB, punto 48, es decir, si hay buena relación y como vimos en las anteriores, ELISA con el AB parecen no tener muy buena relación, parece ser que son los más diferentes entre sí. Y bueno, aquí un poco más de diagnósticos, de valores diagnósticos. Lo que podemos pedirle a este análisis factorial confirmatorio es em, las opciones de los valores de qué también se ajustaron los datos con nuestra expectativa y son justamente estos dos en additional output. Le podemos pedir los additional fit measures, que son estos, y los R-squared. Ok, entonces lo que vemos aquí es que hay valores que se espera que sean lo más altos posibles, cercanos a 1. Justamente el GFI, el MFI y el CFI, que no estoy seguro si está por aquí, pero es uno de los más usados. Aquí están todos los estos, NFI, CFI, TLI, etcétera. Entonces, todos estos valores esperamos que sean los más altos cercanos a 1, porque significa que más porcentaje de la varianza están explicando, es como, casi como si fuera un porcentaje. Nuestro modelo explica más de cómo están agrupados los datos y vemos que pues realmente son bastante altos. Por aquí hay algunos más bajos, pero que los más usados son CFI y TLI. Y los otros valores, sobre todo estos primeros de esta tabla, Other Fit Measures, que son RMSA, Root Mean Square Error Approximation, que está aquí, y y SRMR, Standardized Root Mean Square Residual, tienden que ser lo más bajos posibles. 0.08 creo que es uno de los valores que se acostumbra mucho a decir que deben ser más bajos estos valores. Esto es el nivel de error. ¿Qué tanto nuestro modelo no explica parte de los datos? Entonces, mientras menos error tenga nuestro modelo con cómo se acomodan los datos, mejor es nuestro modelo. Entonces, lo que vemos aquí es una combinación entre valores que esperamos muy altos, valores que esperamos bajos, y si efectivamente ambos son lo suficientemente altos o bajos, nos da una muy buena indicador
de que nuestra expectativa de cómo se agrupaban los reactivos, que estábamos abajo, aquí están, según esta manera en que le dijimos, justamente así se observaron las agrupaciones y correlaciones entre los datos. Entonces, hay muchos más valores diagnósticos que puedes usar, pero en principio esto es, y el ajuste que puedes ver entre estos valores de fit índices y other fit measures, del error sobre todo, son justamente lo que te interesaría reportar. Y bueno, aquí hay algunas gráficas. A veces no funcionan bien, dependiendo si tienes muchos reactivos, pudiera no verse. Veamos la gráfica del modelo. Nos va a mostrar cómo aparecen en esta gráfica este, los reactivos, cómo estarían relacionados con el modelo. Entonces, los reactivos del AMSA, los reactivos del ISA, los reactivos del AB. Y podemos pedirle que nos muestre los valores aquí incorporados. La verdad es que aquí no se ve muy bien, pero lo puedes agregar y ajustar a la gráfica. Este, y son los mismos valores que tienes en la gráfica ahí, pero estandarizados. Entonces, y aquí las correlaciones entre AMSA e ISA, AMSA y AB, e ISA y AB son los que eran más diferentes porque el valor es más bajo, ¿no? Esta gráfica también la pudieras tú reportar porque te indica, pues claro, nada más que se vean bien los índices, indica que pues tienen buen ajuste y que entonces tu modelo es bueno. Los valores más altos, cercanos a uno, significan que ese dato en particular sí está relacionado con ese factor latente. Entonces, bueno, son un buen indicador de ajuste del modelo. Y bueno, batallar con el tamaño de la gráfica en particular para que se vean bien los datos. Y bueno, otra de las medidas que puedes usar con el análisis factorial confirmatorio son los modification indices. Los modification indices que están en additional output te dan ítem por ítem, igual que en el análisis de qué pasa si quitaras un elemento, ítem por ítem, cuáles ítems puede que tengan algún tipo de desajuste con el modelo que tú esperas. Entonces, lo que vemos es que estos modification índices te marcan sobre todo el valor de cross loadings. Cross loadings es que un reactivo que tú esperabas que cargara en solamente uno de los factores latentes termina correlacionando muy alto con otro de los factores que no esperabas que estuviera ahí. Por ejemplo, el AMSA, el ítem 3 del AMSA, aquí está diciendo que está relacionado con AB, pero realmente no es esa escala. Entonces, algo está mal con este reactivo que está relacionándose muy fuerte con la otra de las escalas. Mientras más alto sea este modification indices, significa que estos reactivos están cargando o correlacionando con un factor que no deberían correlacionar. Un poco como lo que nos pasó en el análisis factorial exploratorio, donde vimos que algunos reactivos, como aquí el AM1, no estaba cargando con el factor del resto de los reactivos de AM. Entonces, esos son los modification indices. Entonces te preselecciona 5 reactivos que son los que más problemas tienen de cross-loading, de que cargan con otra escala que no les corresponde. Nota que el AM es con el AB, los ISA es con el AMSA o con el AB y un AB con el ISA. Aquí vemos que estos reactivos van a ser problemáticos y son nuestra alerta de que estos son los que tenemos que observar nuevamente en la redacción, qué tal están descritos, porque tal vez haya que modificarlos justamente para que carguen mejor con su factor. O si acaso a lo mejor nos equivocamos, lo pusimos en el factor inadecuado o hay que eliminarlo. Esto hay que hacer un análisis cualitativo. En sí, no es que tengas que eliminarlo, sino que te dice que hay que hacer algo con él. Y entre equipos, entonces tienen que evaluar qué es lo mejor que hay que hacer con estos reactivos. Y bueno, estos son un crash course súper rápido sobre el análisis factorial confirmatorio. Hay muchos más índices que puedes explorar, sobre todo son de la calidad del modelo, pero por el momento creo que el que puedas tú aplicar este modelo como esperabas y que también te salen esos índices de modificación o índices de ajuste, va a ser lo mejor que puedas presentar.